Hola, muy buenas noches, bendiciones a todos. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente aquí reunidos en la gran casa de oración. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes. Y como venimos acostumbrados, estos últimos miércoles estamos haciendo un estudio acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos en la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Yo quiero que antes de empezar podamos cerrar nuestros ojitos y coloquemos este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Hoy te pido que seas tú quitando cualquier estorbo, Padre, cualquier cosa que haya que impida que el fluir de tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, Señor. Que la presencia que se manifiesta en este lugar sea manifestada también en cada una de las casas en las cuales están escuchando este mensaje, Señor. Danos un corazón receptivo para escuchar hoy tu consejo, Padre, y ayúdanos a ser no solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Padre, te pido que seas tú utilizándome en esta noche, que sean tus palabras, que sea lo que tú quieras hablarnos hoy. Simplemente yo soy un vaso de barro, te pido que seas tú llenándome para que esta palabra, Señor, caiga en el corazón y en la tierra del que tenga que caer, Señor. Así que te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía anteriormente, hoy continuamos con la iglesia de Sardis. Y para ir mencionando un poquito a manera general, Sardis era una ciudad comparada con las otras que hemos estudiado. Esta no era una ciudad que fuera pobre o que estuviera viviendo cosas difíciles. Era una ciudad que era próspera. Era una ciudad que estaba ubicada como en la colina o en la cima de una montaña, lo cual hacía que fuera difícil acceso para sus enemigos. Entonces, digamos que no tenían como que estar preocupados porque hubiese guerras o cosas por el estilo. Dicen que la parte antigua de la ciudad estaba en una montaña, pero la ciudad se fue ampliando tanto que les tocó hacer la parte nueva en un valle. Más sin embargo, la ciudad antigua tenía una sola puerta de entrada, lo que hacía que fuera más difícil que los enemigos pudieran entrar a tomar posesión de ella. En conclusión, era una ciudad que estaba bien. La iglesia de Sardis era una iglesia como la ciudad estaba bien en ese momento. Era una iglesia que era próspera, no era una iglesia pobre como vimos en otras. Era una iglesia que, en pocas palabras, estaba tranquila, no estaba pasando por persecución, no estaba pasando por momentos de hambre, no estábamos pasando por ningún momento de prueba en ese momento. Y esta es la carta que el Señor le manda a esta iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 3, del 3 en adelante. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Versículo 6. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender lo que dice las iglesias. Ese es un mensaje fuerte que Jesús está mandando a esta iglesia. Es un mensaje que tal vez no es fácil de escuchar. Que te digan a ti que tienes fama de estar vivo pero estás muerto, tal vez no estaban muy gustosos cuando estuvieron escuchando este mensaje. Y vamos a empezar versículo por versículo. El versículo 1 dice, se presenta Jesús acá como aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Cuando habla de 7 aspectos, hay 2 posiciones. Una, cuando hablan del número 7 en la palabra de Dios, el 7 habla de perfección, entonces hace referencia a que es un número perfecto, habla de una plenitud, de algo perfecto, grande. Pero también tenemos otra posición en la que algunos comentaristas hablan que estos 7 aspectos que mencionan aquí en Apocalipsis hacen referencia a los que dicen en Isaías 11:2, que vamos a leer allí. Dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Habla primero del Espíritu del Señor.
el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hablan allí acerca de 7 espíritus. Habla que el espíritu que reposará sobre Jesús tiene un espíritu, viene el Espíritu Santo, también tiene un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder. Lo que está hablando aquí, en pocas palabras, como Él se presenta a esta iglesia es: yo lo sé todo de ustedes, yo soy el que tengo el espíritu de conocimiento, yo soy el que tengo el espíritu de sabiduría, yo soy el que tengo el espíritu de poder, yo soy el que tengo el Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo? Yo los conozco. Ante mis ojos nada va a quedar oculto. Yo soy ese que tengo los 7 aspectos, que soy perfecto, que soy santo, que nada se puede ocultar de mi presencia. Es lo que Él les quiere decir, que las palabras que a continuación Él va a mencionar en la carta no las dice porque sí, porque Él es el que conoce los corazones y que profundiza más allá. Cuando habla de las 7 estrellas, lo habíamos mencionado anteriormente en una de las iglesias, las 7 estrellas hace referencia a los 7 líderes o 7 pastores que dirigían cada una de estas iglesias. Yo quiero mencionar algo. Recuerden que Jesús a cada iglesia se le presentó de una manera diferente. Cada carta viene enunciada con una presentación diferente porque era de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Y quiero mencionar eso porque ya lo había mencionado, pero lo quiero recalcar hoy porque es necesario que entendamos que el Señor te puede dar una palabra a ti que es diferente a la de tu hermano. Por eso es tan importante que nosotros tengamos oídos para oír lo que el Señor tiene que decir. A veces nosotros en la emoción también vamos donde una persona y el Señor me dijo que, cuando no te está hablando el Señor sino tu emoción. No es lo mismo decir el Señor me dijo desde la carne, desde mi emoción, que decir el Señor me dijo porque el Espíritu reveló a mí que el Señor me dijo esto. Y es importante porque hay muchas personas que se han ido de pronto heridas en su corazón porque alguien, tal vez no con mala intención, pero vino y le dijo un día, el Señor me dijo, cuando el Señor no dijo, sino que fue su emoción. Cuando Jesús nos enseña aquí que se presenta de una manera diferente es porque a cada uno le va a dar una palabra de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que Él tiene para cada uno. Por eso es importante también la necesidad de nosotros orar, de nosotros leer la palabra, de escudriñar para saber qué palabra el Señor tiene para nosotros, o si dirigimos a un grupo, somos líderes o somos pastores, qué palabra hay específica para la congregación. Hay palabras que son muy lindas, pero que no son para esas personas, especialmente en ese momento. Entonces tenemos que ser muy sabios en esto. Dios a cada situación, a cada persona quiere darles una palabra de acuerdo a su necesidad. Y vamos al versículo 1 que dice: yo conozco tus obras. Ya vemos la presentación, ese conozco es que lo sé todo, hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza, entonces conozco. Hablábamos también que esa palabra conozco viene del griego oídas, que quiere decir un conocimiento de experiencia. O sea, yo conozco es porque nadie me contó, yo lo sé, yo sé lo que ustedes están viviendo. Pero aquí viene esta frase que creo que es la frase que marca. Tengan en cuenta que leímos que esta iglesia realmente no tiene elogios, como vimos en las anteriores. Dice, tienes fama de que vives, pero realmente estás muerta. Yo creo que, no sé, pero esas palabras son fuertes y penetran a lo más profundo del corazón de cualquier persona que pueda escuchar y que pueda sentir que el Señor me está hablando a mí. No es fácil reconocer. Tienes fama quiere decir que algún día, en el pasado, fuiste esto, tuviste fama porque sí lo hiciste en algún momento, pero ahora ya no. No sé cuántos de ustedes se pueden identificar. Ay, sí, yo antes adoraba, yo antes cantaba, yo antes me levantaba a las 4, yo antes escuchaba la voz de Dios, yo antes hacía esto, yo antes. Pero no podemos estar viviendo de glorias pasadas. La vida cristiana es un presente continuo. No es un pasado, es un presente continuo, es un aquí, es un ahora. Tú no puedes vivir de la fama, de la reputación pasada. Fama, en otra versión dice, tienes nombre. Es esa reputación. Reputación es lo que la gente puede ver de ti. Tal vez la gente puede ver que ay, no tan espiritual que es ella, o porque alzo las manos, pero finalmente el corazón solo lo conoce Dios. Que nos mueva a nosotros la intención de que no tengamos fama
delante de los hombres, sino que tengamos fama delante del Señor. Finalmente a los hombres los podemos engañar, pero a Dios nosotros no lo podemos engañar. Tienes fama de que hacías, pero ahora ya no haces. Hay momentos en que nosotros nos acostumbramos a vivir una doble vida. De esto está hablando la palabra también. Tienes fama de que vives, pero estás muerto. Está hablando de una muerte espiritual. Tienes fama porque la gente ve y a veces nos acostumbramos a esa doble vida. Venimos, adoramos, cantamos, escuchamos, recibimos, pero salimos y nuestra vida sigue igual, no pasa nada. Y como pasa tanto tiempo así, nosotros decimos, bueno, pues yo sigo haciendo las cosas y no pasa nada, ¿será que todo está normal? Nos acostumbramos a vivir una doble vida, pero yo hoy te quiero decir algo. El hecho de que tú estés haciendo algo que tal vez no le agrada a Dios y tú no veas las consecuencias inmediatamente, no quiere decir que Dios esté aprobando lo que tú estás haciendo. Y lo que pasa es que estás en camino a una muerte espiritual y un alejamiento total del Señor. Así que yo hoy te quiero decir, para y examina tu corazón. ¿Será que tienes fama? ¿Será que solo quedó en el pasado, pero ahora estás perdido o estás alejado o el caos en el que estás viviendo te han alejado y sí tuve fama, pero ahora no? ¿O será que estás viviendo una doble vida? Aquí aparentas algo, pero afuera no. En esos días estaba leyendo sobre los icebergs y hablaban y comparaban a un iceberg con un ser humano. Un iceberg es un trozo de hielo gigante que hay en el mar y la superficie solo se puede ver el 20%. El 80% del iceberg está debajo del mar, por eso es tan peligroso, porque cuando un barco ve por fuera algo tan pequeñito, no se imagina que pudiera hacer un daño tan grande en un barco y que pudiese hundirlo, así como pasó con el Titanic. Pues el ser humano es igual. Lo que la gente puede ver, esa reputación que pueden ver de nosotros, solo es ese 20%, es como ese maquillaje, ese camuflaje, lo que la gente ve, pero el 80% que está debajo, solo Dios lo conoce. ¿Qué te quiere decir Dios con esta palabra? Yo sé que este 20% es lo que la gente ve, pero hoy te quiero decir, es que ese 80% es lo que yo quiero tratar para mí. Ese 80% es donde yo quiero irme a lo más profundo de tu ser. Quiero sanar esas heridas, pero también quiero hablarte directamente y decirte no está bien. El Señor quiere tratar con ese 80% que solo Él puede ver y decirte, tienes fama de que estás viva o estás vivo, pero por dentro estás yendo a una muerte espiritual. Romanos 2:21. Son textos fuertes, pero que creo que necesitamos para zarandearlos. Si el Señor hoy trae esta palabra, es porque tal vez necesitamos ese zarandeo, porque necesitamos despertar a la realidad en la cual tal vez estamos. Romanos 2:21 dice, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Tú que dices yo amo a Dios, estás siendo infiel. Tú que dices alabado sea el Señor, estás robando en tu trabajo. Tú que dices yo soy cristiano, estás con tu boca llena de groserías todo el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo Romanos 12:2. Esa reputación que hablaban en Apocalipsis 3. Y esto que nos está hablando, tú que dices pero no lo haces. Tú que hablas pero no aplicas. Escuché en estos días una frase que decía que el camino al infierno está lleno de grandes intenciones. O sea, yo tuve la intención de, pero no lo hice. Yo quería cambiar, pero no cambié. Yo quería dejar de pecar, pero no lo hice. Yo quería, y así llegamos hasta el infierno. Entonces, ojo con eso. Romanos 2:28 dice, lo exterior, escuchen esto, lo exterior no hace al judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Así que al que es judío así lo alaba Dios y no la gente. Pablo está aquí hablando porque los judíos tenían como en su mentalidad
muchas reglas para llegar a ser judíos. Una de las reglas que los judíos tenían era la circuncisión, otra era que no podían comer ciertos alimentos y bueno, tenían reglas. Pero Pablo llega una vez y revoluciona a todo el mundo, le dice, esperen, judío no solamente es el que dice que es judío y hace lo que un judío hace. Judío es lo que realmente es en el interior. ¿Qué dice él? ¿De qué le sirve a un hombre ser circuncidado? ¿De qué le sirve a un hombre dejar de comer esas cosas que son inmundas ante Dios? Pero su vida interior está hecha un caos y está llena de pecado. Entonces Pablo viene a revolucionar y dice, ¿de qué sirve un nombre de judío? ¿De qué sirve una circuncisión cuando tú por dentro estás más lejos de Dios que cualquiera? Volvemos a lo mismo del iceberg. El 20% no importa, realmente importa el 80% que hay en tu interior. Mateo 23:27 dice, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Nuevamente un texto que nos tiene que confrontar, nos tiene que, como dice la palabra, como viéndonos en un espejo y viendo la realidad como estamos. Dice, hay de ustedes que parecen sepulcros emblanquecidos, o sea, la lápida hermosa, con flores, grabada en oro si quiere, con letras hermosas. ¿De qué te ganas tener una lápida de esta calidad y esto hermoso si por dentro de la lápida o de la tumba, debajo de la lápida más bien, hay muerte, hay huesos que se están descomponiendo, hay mal olor? ¿De qué te ganas? Es lo que está diciendo aquí la palabra. No nos conformemos con una reputación falsa. Creo que este es un tiempo en el que tenemos que despertarnos a la realidad de lo que el Señor quiere mostrarnos. Ya no es un tiempo de jugar. Los que estamos y los que no es fácil, no va a ser fácil, que van a haber tentaciones, van a haber dificultades, pero la palabra dice que Él va con nosotros de la mano derecha y que no nos deja caer. Pero no podemos seguir viviendo en que yo parezco pero no soy, porque así vamos a llegar a un camino que no queremos llegar. La persecución, como vemos, no fue un problema para Sardis, ni la pobreza, ni la herejía aún en la iglesia. Lo que fue un problema es que había una muerte espiritual dentro de las personas que estaban en la iglesia. Aquellos cristianos estaban muertos. ¿Para qué persecución? Un muerto no se persigue, un muerto no tiene hambre, un muerto no se quiere despertar, un muerto no se mueve. Así estaban ellos, estaban viviendo, estaban allí, pero había muerte, no había crecimiento. Donde hay vida del Espíritu siempre debe haber crecimiento. Si tú tienes un área de tu vida que tú sientes estancada, que como que ni para acá ni para allá, pues mira a ver qué pasa, porque donde hay vida en el Espíritu siempre va a haber crecimiento. Una iglesia viva, ya hablamos de una iglesia muerta. Una iglesia viva es una iglesia que está fundamentada en la palabra de Dios. Es una iglesia que escucha lo que el Señor tiene que decir. Es una iglesia que aplica lo que escucha cuando el Señor habla a la iglesia. Es una iglesia que cumple el propósito por el cual fue llamada. Es una iglesia que se mueve a dar el amor que ha recibido a otros. El Señor conoce lo más profundo de cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a Juan 2:25. Que dice, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Están hablando de Jesús. No hacía falta que nadie le dijera, vea, es que este roba, vea, es que este, no. Dice aquí, él sabía todo sobre el corazón de cada persona. Y podemos ver ejemplos, la mujer samaritana, cuando llegó a aquel pozo, él sabía todo de esta mujer. Hay varios episodios donde él va y conoce la vida de la persona y la persona se queda asombrada porque ante él no podemos ocultarle nada. Es momento de que nos quitemos caretas y máscaras porque delante de él finalmente no podemos ocultarnos. Ahora en el versículo 2 de Apocalipsis 3 dice, despierta, fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Versículo 3, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. Aquí vemos 5 cosas. Ya le mostró la condición. Era necesario que Jesús hablara a esta iglesia y mostrara
como la radiografía, como cuando uno va al médico, que uno va donde el médico y el médico uno va para que le diga cómo está. Ok, Jesús ya hizo la radiografía, ya tuvo la primera cita con Jesús y Jesús, el resultado es, vea, usted parece esto, pero no es, usted está así. Pero aparte un médico también te receta. Ah, bueno, como tenemos a Jesús, el médico de médicos, él también le da una receta para la condición de muerte espiritual de esta iglesia. Y habla de 5 cosas, 5 remedios, 5 cosas que ellos debían hacer para poder salir de aquella muerte espiritual. Y la primera cosa que le dice es, despierta. ¿Qué es despierta? Despierta la realidad que estás viviendo. Despierta y mira la condición de cómo estás. Despierta y mira el resultado de lo que yo estoy viendo aquí cuando veo esta iglesia. Despierta lo que está tu vida mal en este momento. Despierta la comodidad. Despierta a seguir viviendo mediocremente. Despierta a que no tienes por qué seguir viviendo una vida de incertidumbre. No es que todo se vaya a mejorar cuando estemos en los pies del Señor, pero sí debe haber una paz en nuestro corazón. No es que todo se vuelva un jardín de rosas, pero sí debe haber una confianza que estoy caminando en la palabra del Señor. Ese es un despierta, no puedes seguir igual. Tiene que haber un cambio en tu vida, que este año que está terminando sea que tomes una determinación ya en hacer un cambio. Despierta lo que tú estás. Mírate en el espejo de la palabra y sé sincero y mira cómo está tu corazón. Mira cómo está tu vida, mira si hay muerte espiritual en él, mira si hay olor de muerte en tu vida y despierta y no sigas así. Es lo que le está diciendo a la iglesia. También le dice despierta, porque como estamos hablando, es una iglesia que estaba bien económicamente, que tenía posición, que no estaba viviendo persecución, entonces estaba relajados. A veces cuando las cosas van tan bien en nuestra vida, tendemos a relajarnos. Y también el Señor nos dice, hey, despierten, porque es que no es porque todo esté bien en ese momento, no sigan doblando rodilla. Prepárense, porque de pronto más adelante viene algo y ustedes necesitan estar preparados. Yo no sé mucho del Ejército Nacional y cómo sean las cosas, pero algo que sí sé porque los he visto es que ellos todo el tiempo están haciendo entrenamientos y pruebas y pasando obstáculos. ¿Por qué si no hay guerra? Porque es que ellos tienen que prepararse para cuando haya un momento. Ellos no pueden quedarse toda una semana y cuando escuchen guerra ir, cuando no están preparados, no tienen la condición física. Un soldado del ejército tiene que tener una preparación diaria para que cuando haya el problema o la dificultad pueda enfrentarlo y esté fortalecido. Pero también la palabra de Dios dice, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Les quiero decir que personalmente esta frase la leo y como que, no sé, me llega a lo más profundo y también me da un sentimiento como de urgencia, que Jesús estaba diciendo, te queda poco, o sea, como que te queda poquito, como cuando un enfermo de gravedad está conectado al aparato y empieza como el corazón, no sé cómo se llama el aparato donde está el corazón, pero aparecen los signos vitales y empieza como más lento el corazón y más lento. Yo creo que así estaba esa iglesia, estaba como que ya súper lento, cada vez más despacio, y viene y le dice, le queda poquito para ya morir, o sea, todavía tiene una oportunidad. Y el Señor hoy viene a decirnos, todavía tienes una oportunidad. Sí, tal vez te has alejado, has hecho cosas que no debes hacer, has tenido momentos que de pronto hubieras querido no tener que pasar por alejarte de Dios. Estás viviendo tal vez consecuencias de malas decisiones, pero espera, todavía Él está allí. Hay una oportunidad. Lo que te queda está a punto de morir, pero yo estoy aquí, como que te estoy dando una oportunidad antes de que llegues a la muerte, porque yo quiero tener un momento contigo para poderte dar vida, para poderte salvar. Y le dice, fortalece porque aún lo que te queda está a punto de morir. Él no le dice, sigue adelante. Él le dice, tienes que fortalecer primero lo que te queda para seguir adelante. Hoy te hago esta pregunta, ¿qué te queda? ¿Un poquito de fe? ¿Un poquito de lectura? ¿Un poquito de oración? Ok, fortalece eso, aumenta la oración, aumenta la lectura, aumenta tu fe, escucha más palabra, haz más estudios, fortalécelo poquito, porque a medida que los vas fortaleciendo se va haciendo grande y vas a poder pasar al otro lado. Ya no ir hacia el camino de muerte, sino ir hacia el camino de vida. Después le dice, escucha. Entonces, lo primero que le dice es despierta, después le dice fortalece, después le dice escucha. ¿Escucha qué? Lo que recibiste al principio. ¿Qué recibió al principio?
Algunos comentaristas hablan de que se hace referencia a las cartas de Pablo. Recuerden que Pablo, el cuidado que tenía con las iglesias era por medio de cartas. Las personas esas cartas de Pablo las atesoraban porque eran lo que les daba como, era como la Biblia para ellos finalmente. Ellos tenían el Antiguo Testamento, de hecho todos los apóstoles se basaron en el Antiguo Testamento porque era la Biblia que ellos tenían. Ahí no existía el Nuevo Testamento, eso se fue escribiendo cada vez que Pablo escribía, sobre todo Pablo, cartas, pero en ese momento para ellos era la Torá, era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Esa era la Biblia y se fue escribiendo ese Antiguo Testamento y ellos se fundamentaban allí. Entonces cuando dice vuelve a escúchalo del principio, seguramente estaban hablando de esas cartas de Pablo, esa palabra genuina que te estaba haciendo volver. Y cuando estaba estudiando este tema, el Señor me llevó a Jeremías 6:16, que dice, esto dice el Señor, deténgase en el cruce, miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo. En otra versión dice, por la senda antigua, que es el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Jeremías está diciendo, vayan y hagan un pare, esperen, hagan un pare en el camino y miren para un lado y miren para otro y miren, examinen su vida en este momento. Como David dijo en uno de sus salmos, examina mi corazón, examina tu vida, permítele al Señor que Él te muestre esa radiografía de tu vida, mira para un lado, para el otro y vuelve a la senda del camino justo de la palabra del Señor. No hay otra, sino la palabra del Señor. Es la que te va a hacer caminar por el camino que debemos caminar, ese camino justo, examinar la senda antigua. La otra cosa que le dice es, reténlo con firmeza, retener. Retén con firmeza. ¿Qué es retener? Es agarrar algo, es no dejarlo ir. Es, si tienes una palabra del Señor, cógela, agárrala y no la dejes ir. Retén con firmeza lo que el Señor ha hablado a tu vida. A veces el pecado, el alejamiento de Dios ha hecho que esas promesas tengan polvo por allá, debajo de lugares, a veces hasta las escribimos y las guardamos. Hoy el Señor está diciendo, retén, recuerda lo que yo he hablado a tu vida. Vuelve a desempolvar esas promesas y reténlas, guárdalas con firmeza. Dice, lo último que dice el consejo es, arrepiéntete y regresa a mí. Arrepiéntete y regresa a mí. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Tú necesitas hacer un cambio de vida. Eso no solo se trata de pensar, ay sí, yo estoy como mal y no pasar nada y seguir. Un arrepentimiento siempre va a traer cambios. Si tú quieres saber si una persona realmente está arrepentida, mira si hay cambios en su vida. Si no, si eso solo son palabras, puedo decirte que tal vez no sea un arrepentimiento genuino, tal vez es un remordimiento del momento, tal vez es una culpa de ese momento, pero no un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino siempre trae un cambio de conducta. En el griego arrepentimiento dice que es como cuando se hace la U en un camino. Voy por este camino, pero el arrepentimiento hace que me devuelva al camino correcto. Arrepiéntete, es deja de hacer lo que estás haciendo y vuelve al camino. Eso es arrepentimiento, dice, regresa a mí. Regresa a mí, el Señor dice en su palabra en Oseas que con cuerdas de amor nos atrae hacia Él, que Él está esperándonos, que Él está con sus brazos abiertos. Regresa al Señor. La mejor decisión que puedes tomar en este año 2020 es regresar al Señor si estás lejos. Solo es en sus brazos que vas a recibir consuelo, solo es en su presencia que vas a recibir el discernimiento para tomar las mejores decisiones. Solo es en su presencia que vas a recibir la fortaleza que necesitas de pronto para enfrentar cosas que estás enfrentando. Regresa a mí, le está diciendo. O sea, el Señor está mostrándole la radiografía, pero le está dando una oportunidad. Yo siento que eso es como, te voy a dar una oportunidad. Todo lo que vi no era tan bueno, pero te amo tanto que te estoy dando una oportunidad y te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer para que vuelvas. Después le dice, ya le dijo las 5 cosas que vimos. Si no te arrepientes, vendré de repente. Vendré de repente. Entonces, te estoy dando la solución, pero también Él es con autoridad habla.
Si tú no haces esto, te estoy dando la oportunidad en este momento, pero si tú no lo haces, si tú no te arrepientes y no haces esto que te estoy diciendo, entonces, escuchen, hay consecuencias. El amor del Señor es equilibrado. Te da, pero también te pide. Te ama, pero también hay justicia. Ese es el amor del Señor. Si no te arrepientes, vendré de repente. Y este vendré de repente no se está refiriendo a la segunda venida de Jesús, a lo que estamos esperando nosotros. No, este vendré de repente significa y en el griego habla de un juicio específico para esa iglesia. O sea, no es que vendré de repente en la segunda venida, no. Si no te arrepientes, voy a venir de repente. ¿Qué quiere decir? Yo ya te advertí, te mostré el camino que debes andar, te mostré lo que debes hacer, pero si no, aténgase a las consecuencias. Entonces, a veces nosotros estamos haciendo algo, por ejemplo, una infidelidad, y no pasa nada, y no se han dado cuenta y todo marcha bien y aparentemente todo está bien, pero un día llega, escuchaste una palabra que habla de la infidelidad, escuchaste o alguien fue y te habló o leíste algo y como que, este es como eso que el Señor te está dando la oportunidad antes de, y tú dices, uy sí, pero estás en esa posición, o haces esto, o si no, viene el entonces y las consecuencias. ¿Qué vas a hacer tú? Mire, tarde o temprano la consecuencia de la mala conducta, así como de la buena conducta, va a llegar. El punto aquí es lo que esta iglesia está en este punto medio. Estás mal, estás esto, ya lo sé, te estoy dando una oportunidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir? ¿O vas a tomar ese arrepentimiento, ese cambio en y vas a seguir para este lado? Porque si no, yo voy a venir o sea, el juicio va a llegar a tu vida y de repente, cuando menos lo esperas, ¡pum!, se vio todo, salió las consecuencias, se descubrió lo que estaba oculto, porque Dios te está dando una oportunidad antes para que encamines tu vida. El Señor nunca va a sacar en público si antes no te ha hablado en privado. Cuando Él te habla en privado, 1, 2, 3 y no sé cuántas oportunidades a veces nos da, saca a la luz o saca públicamente por amor para que ver si así, sí lo vamos a ver a Él y nos vamos a arrepentir y vamos a regresar. Ahora el punto es si tú vas a llegar hasta ese punto público o tú vas a tener en este punto el arrepentimiento que debes tener y las demás cosas que Él estaba diciendo. Después le dice, versículo 4, sin embargo hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Sin embargo, había un grupo de personas en esta iglesia que no se habían contaminado y no se habían manchado. Cuando dicen manchado es que no habían permitido que el pecado llegara a sus vidas, sino que se habían mantenido firmes. Tal vez un grupo pequeño, pero el Señor también ve eso. Él ve eso que estás haciendo, Él ve lo pequeño también y está diciendo, estas personas no se han contaminado, aunque el resto sí lo ha hecho. Y lo que el Señor nos está hablando, hoy es ¿qué tanto nos estamos dejando llevar por las corrientes del mundo? ¿Qué tanto hemos permitido y hemos permeado que el mundo llegue a nuestra vida? Y hemos cambiado la verdad de la palabra de Dios por la verdad de lo que el mundo nos está diciendo. ¿Qué tanto estamos del lado del mundo y sus deseos y sus pasiones? ¿Y qué tanto estamos del lado de la verdad y de la palabra del Señor? ¿Nos estamos dejando llevar por lo que el mundo está diciendo o somos de ese grupo selecto que el Señor está viendo y a pesar de eso te estás permaneciendo firme y veo que tus vestiduras están blancas? No eran perfectas seguramente estas personas, pero estaban haciendo un esfuerzo por mantener su vida lejos de la contaminación de lo que había a su alrededor. Dice, ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. ¡Wow! ¡Qué recompensa tan hermosa! Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco. O sea, Él nos va a llevar de la mano. En esa santidad de Él nos va a impregnar esa santidad porque nosotros no somos santos, pero esa santidad de Él nos impregna y cambia nuestra ropa de suciedad y nos coloca un vestido blanco y nos hace dignos de caminar al lado de Él. Qué recompensa tan hermosa la que nosotros tenemos. Sin ser dignos ni un poquito, Él nos hace dignos por caminar con nosotros. Él nos hace dignos por su presencia. Y dice, el que venciere, al que venciere, dice. Si Él dice al que venciere es porque tiene que haber una batalla antes. Usted no vence algo que no ha luchado. Entonces,
Al que venciere, quiere decir, al que a pesar de todo esto se mantuvo firme en la fe, parado en la palabra, al que venciere a pesar de que tuvo quebrantamientos, desiertos, pruebas, cosas difíciles, el que venciere y se mantuvo firme a pesar de que murmuraron, lo cuestionaron, fue criticado, aún perseguido por causa del nombre del Señor, al que venciere aunque tuvo la oportunidad de ser infiel, de robar y permaneció firme, a esos que se mantuvieron a pesar de, no es que al que venciera porque todo fue fácil, no, si usted vence es porque batalló algo. Si usted vence es porque luchó. Entonces, al que venciere, a esos, dice en el versículo, se me fue, bueno, dice aquí, al que venciere, serán vestidos de blanco, nunca borraré, dice, nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Nos está hablando de que estaremos con Él en la eternidad. Y miren esto tan hermoso, o sea, yo creo que esto es lo que más nos tiene que motivar a nosotros para permanecer firmes. Sino que anunciaré delante de mi Padre, o sea, Dios Padre, y de sus ángeles que ellos me pertenecen. ¿A usted no le parece maravilloso que su nombre esté en la boca de Jesús y que su nombre aparte de estar en la boca de Jesús es porque están hablando bien delante del Padre de usted? Que Jesús diga, vea, yo conozco a Pepito y a Pepita, un fiel luchador, un fiel cristiano, a pesar de esto se mantuvo firme. Le está hablando al Padre bien de usted. Qué cosa tan maravillosa que uno pueda decir y qué meta tan hermosa que nosotros podamos tener de que yo quiero que Jesús hable bien al Padre de mí. Yo quiero que mi vida sea un olor fragante delante de los pies del Señor. Yo quiero que mi vida sea agradable hacia Él. Yo me quiero mantener firme a pesar de lo que yo esté viviendo en este momento. Y le dice, y sigue diciendo el versículo 6. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice cada iglesia. Finalmente termina como todas las cartas de la iglesia. El que tenga oídos para oír. Si usted nota esta frase, Jesús la menciona mucho cuando vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando vemos las palabras de Jesús, muy seguidamente Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y lo repitió aquí en las cartas de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo hemos mencionado también en otras iglesias. Simplemente quiero rápidamente terminar con esto. El que tenga oídos para oír, que oiga. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Tú quieres aumentar tu fe? Oye lo que el Señor está diciendo, porque esa es la manera como tu fe se va a incrementar. A veces hablamos mucho y no permitimos que la voz del Señor llegue a nuestra vida. A veces nuestra oración simplemente es queja, llanto, súplica, y se paró la oración y nos paramos y nos fuimos. No dejamos que Él nos hable para escuchar, para que nuestra fe se aumente. Les quiero decir algo. Cuando nosotros hablamos a Dios, no es que las cosas inmediatamente cambien. Quiero que me entiendan bien. Nuestras palabras finalmente delante de Dios no tienen como algo que haga un cambio inmediato. Pero la palabra del Señor en tu vida hace transformaciones y cambios inmediatos y poderosos. Por eso cuando tú no das tiempo de escuchar la voz del Señor, sino solo de tú hablar, no vas a permitir que esos cambios, esas transformaciones y esas convicciones, porque cuando tú escuchas que es Dios que te habla a través de un versículo específico en tu devocional, esa palabra rema, esa palabra que se transforma en un bastón, en una convicción que tú dices, es que esto me lo dio Dios, estoy seguro que esto fue Dios, nadie te va a mover de allí. Pero si tú no das tiempo para que esas palabras remas lleguen a tu vida, va a ser difícil de que tú mantengas firme en la fe, porque tú escuchas muchas prédicas, pero tal vez no todas las prédicas que escuches o todos los textos que lees en la palabra son esa palabra rema específica que tú necesitas. Así que necesitas tener esos tiempos para poder pararte en la verdad de la palabra. El que tenga oídos para oír, el que tenga oídos para este mensaje, en el nombre de Jesús, yo le pido al Padre que abra sus oídos, que escuches lo que el Señor tiene para ti hoy. Y quiero que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y vamos a terminar este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos estás permitiendo en esta noche. Gracias porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Esta es una palabra fuerte,
es una palabra de confrontación, pero creo que también es una palabra que trae misericordia, trae palabras de un arrepentimiento, de que hay una esperanza, de que nos están dando una oportunidad antes de. Padre, yo hoy te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a los corazones que necesitan escuchar hoy. No sé cuántas personas están con un pie en la iglesia y un pie afuera, están en esa lucha, no saben si poder estar con Dios totalmente o quedarse afuera, y están en una lucha constante, Señor. Yo hoy te pido que haya un espíritu hoy de parte tuya de convencimiento. La palabra dice que el Espíritu Santo viene a traer convicción de pecado. Yo te pido que haya una convicción de pecado hoy en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, porque como dice tu palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros somos exentos de llegar a una muerte espiritual. Ninguno somos exentos de caer. Ninguno somos tan santos, impuros para sentirnos tan firmes y no pecar, Padre. Necesitamos de ti en esta hora. Necesitamos ese examen que tú nos hagas, nos muestres. Yo te pido que hayan corazones receptivos a escuchar, Padre. No es fácil escuchar tal vez lo negativo de nosotros, pero a veces escuchar esas palabras va a traer vida y nos va a llevar por el camino, un camino de paz y de gozo, Señor. Así que hoy te damos gracias, Señor. Bendice a cada una de las personas que hoy están escuchando este mensaje, y que esta palabra tuya sea viva en los corazones, Señor. Que sea una palabra que se ponga en práctica, Padre Celestial. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Los invito a las reuniones del domingo. Recuerden que tenemos reuniones presenciales. Este domingo se abre la nueva reunión a las 11:15. Debe inscribirse en la plataforma para poder llegar aquí a la iglesia. Si no, igual seguimos, todo lo virtual sigue en pie, y dentro de 8 días los espero para que vamos a continuar con la sexta iglesia del Apocalipsis. Que Dios los bendiga.